Aprendamos más. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? El ángulo entre recta y plano. Por ejemplo, si yo digo voy a hacer una perforación, esa es una recta, ¿no? Y adicionalmente hay un plano de estratificación y después quiero saber el ángulo que hay entre mi perforación y mi estratificación. Se refiere a eso. Entonces, tengo que aprender cómo hallar el ángulo entre recta y plano. ¿Cuál es el plano en este caso? Está aquí. Ese es el plano. Y ese plano tiene un polo. Ahí está. Y este es mi línea. Entonces aquí necesito hacer un dibujo para aclarar y digo, voy a aquí poner, por ejemplo, una horizontal y voy a poner mi esfera, más o menos, ¿no? Y voy a decir mi plano, el plano es ese de ahí y la normal del plano es esa de ahí. Entonces ahí quedó el plano. Entonces tengo yo el ángulo, eso es lo que quiero medir, no me olvido, el ángulo entre este plano, ese plano y la línea recta. Entonces digo, aquí está mi plano y ahí está la línea recta. Entonces es fácil, ¿no? Es solo cuestión de ver este ángulo y ese es el ángulo beta. En la proyección estereográfica yo encuentro cuál es la normal, y digo, ¿dónde está esa normal? Aquí. Y encuentro cuál es la línea. Entonces estoy diciendo, esa es la normal y esa es la línea. Y estoy midiendo el ángulo en la proyección estereográfica entre P y L. Entonces realmente lo que yo estoy midiendo aquí es el ángulo alfa. Consecuencia, ¿cuál es el ángulo que debo reportar? El ángulo entre el plano y la línea. Va a ser el complementario menos el que acabo de medir. Entonces el ángulo que hay entre un plano y una línea es medir el ángulo entre el polo y el plano. Ahí está 2 puntos. 90 menos ese ángulo es el ángulo entre la línea y el plano. Luego queremos ver el ángulo entre planos. Y decimos, aquí está, ángulo entre planos. 2 métodos, caso A, caso B. Y digo, si tengo 2 planos, en el caso B, es muy fácil. Tengo 2 polos entre esos 2. Entonces digo, perfecto, ahí está el ángulo entre los 2 polos, es el ángulo entre los 2 planos, facilito. Pero también puedo utilizar esta otra forma. Ahí digo, ¿cuáles son los planos? Este es uno y este es el otro. Y digo, tienen una línea en común, esta L. Muy bien, aquí simplemente digo, esa línea está definida y a 90 grados de esa línea yo puedo pasar este plano de tal manera que esta línea sea el polo de este plano. Si esta línea que está en estos dos es el polo de esta, entonces acabo de dibujar un plano perpendicular a este y perpendicular a este. Por lo tanto, en este caso, tengo definido un punto, tengo definido otro punto, y esos 2 puntos están a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo entre esos 2 planos está dado por esto. Es lo mismo, daría el mismo resultado. Entre los 2 polos, que se termina siendo 2 líneas, y ahora construyo este plano que sea perpendicular a ese punto L. ¿Cómo se hace un plano bisector? Entonces digo, otra vez, tengo un plano aquí, otro plano aquí, y quiero hallar el bisector de 2 planos. Entonces acabo de aprender que si yo tengo la intersección de ambos y a 90 grados trazo este plano, ese es un plano perpendicular a L. Por lo tanto, perpendicular aquí y aquí, que del ángulo entre esos 2 planos. Consecuencia, si yo conozco el ángulo entre esos 2 planos, es lo que acabo de decir, a la mitad si es 100, a 50 grados, entre un punto y 50, del mismo 50, acabo de poner un punto. Ahora, este plano que pasa por A y L es el plano bisector. Así de simple. O si yo tengo otra vez este punto en los polos, el polo 1 y el polo 2, este plano que pasa por el polo 1 y el polo 2 es el plano perpendicular a L. ¿Está bien? Es el plano perpendicular a L. Y ahí me dice hay un cierto ángulo. Entonces, a la mitad de esos aparece el punto A, que debe unirse con la intersección y ese es el bisector. Entonces, de esa manera puedo ver un plano bisector. Bien, entonces vamos a ver rotación. Vamos a rotar, por lo tanto tiene que haber un eje y empecemos con un eje vertical. Entonces ahí está nuestra esfera, aquí está nuestro norte, aquí el este, aquí el oeste, ahí el sur y en especial tenemos un plano o una línea. Y decimos, ahí está nuestro plano, si fuese el polo, y una línea cualquiera L. Y está bien ubicada, ¿no? Y ahora queremos girar, miren, la flecha es muy clara, rotar, y por lo tanto va a suceder que a lo largo de este mismo plano va a girar, en este caso, 40, y va a girar 40 en este sentido y va a llegar ahí. Y si yo me paro aquí y veo, y ahí ya empiezo diciendo tengo que en rotaciones tener cuidado, me paro ahí y miro hacia abajo, ¿no?
y hacia abajo veo que el punto se ha movido de ahí a ahí en ese sentido. Entonces, ¿qué dirían? Viendo eso, ¿se ha movido en sentido horario o en sentido antihorario? Horario, evidentemente, en ese punto de vista, horario. Entonces, ¿qué esfera he visto? Y ahí es también clave. He visto el hemisferio sur, porque hay un hemisferio norte, y en el hemisferio sur tengo que ubicarme, se ha movido en sentido horario. Entonces la rotación en ejes verticales es simple. Lo que acabamos de decir, proyectar una línea, girar, colocar, etcétera, es lo que acabamos de ver. Y dice el ejemplo, para esa línea, girar 50. Entonces dice, eso quiere decir que tenemos el norte, nos paramos aquí, y nuestra línea definida, 220-40, y dice girar 50 en sentido horario. Entonces dice, en sentido de las agujas del reloj. Entonces ahí está 50 en sentido de las agujas del reloj. Llego ahí sobre, tiene que ser un círculo, por lo tanto son 220 más 50, 270, y ahí aparece el valor 40, ¿no? Entonces me queda claro cómo son las rotaciones en un eje vertical. Ahora veamos otro eje. Y decimos nuestro eje ahora ya no es un eje vertical, es un eje horizontal. Entonces ya no vertical, sino horizontal. Y decimos, ahí hay un plano que puede ser representado por su polo. Entonces ese plano tiene ese polo aquí. Y escribimos bien, el punto P aquí, plano, tiene este polo P aquí. Por supuesto, la proyección está ahí dibujada en la proyección. Y ahora vamos a girar con respecto a este eje acá. Y coincide con el norte para poder utilizar la falsilla adecuada, ¿no? Entonces coincide con el norte y giro. Algún ángulo. Entonces veo el ángulo ahí y es algún ángulo. Me voy a imaginar unos 20 grados. Entonces entiendo que el giro se da así. ¿Y dónde me paro yo? Normalmente me paro aquí, al centro de todo eso, y veo el giro, y para mí el giro va en ese sentido, en sentido antihorario. Y he llegado a un punto P', por lo tanto, mi punto ha pasado de P a P', ahí está el punto nuevo, y ese es el punto P'. Y ha girado igual, 20 grados, pero ojo, que también aquí, por supuesto, que también ha girado en antihorario. Aquí es subir y aquí es bajar, pero sigue siendo antihorario, ¿no? Eso queda muy claro. Entonces, debo ubicarme bien. ¿Y dónde? En el hemisferio sur, porque esa esfera es el hemisferio sur. Y ahora, ¿qué vería yo en proyecciones? Esta persona, que soy yo, cada uno de nosotros, parada aquí, ve que este plano ha cambiado su proyección ciclográfica de aquí a aquí, y el polo, al girar alrededor de una línea, un eje horizontal, ha cambiado de ahí a ahí. Y yo puedo ver 20 grados, ¿no? 10, 20. Y aquí el polo 10, 20. Y ambos representan es la misma rotación en un eje horizontal. La anterior era vertical, esta es horizontal. Por supuesto, ese procedimiento escrito representa algo, y ahora vamos a ver el plano tantos girar 50 en sentido de las agujas del reloj visto desde el sur. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? 50 en sentido de las agujas del reloj. Entonces ahora digo, ahí está mi plano. Y el plano es este. Entonces miro atrás y me dice plano norte 20 este, 40 este. Entonces dibujado norte 20 este, y aquí el buzamiento, este es el plano. Y ahora me dice, ese plano hay que girarlo con respecto a su eje horizontal, es ese de ahí. Y evidentemente ese eje tiene una dirección norte 20 este y es horizontal, ¿no? Cero de inmersión, es esta línea del eje. El polo está aquí a 90, 10, 20, 30, 90. Y ahora tengo que girar en sentido, ahí está la clave, en sentido de las agujas del reloj. Me ayudo con lo que acabo de ver. Si me paro aquí, agujas del reloj en ese sentido. Polo en ese sentido. Excelente. Entonces digo, ¿eso qué quiere decir? Que si ahora pongo este eje norte-sud, tengo que poner y mover a norte-sud, entonces tengo el polo aquí y sentido horario es esa situación. Entonces, como especialmente me dice 50, muevo 10, 20, 30, 40, 50 y llego a P'. Y ahí veo horario. Lo mismo a este lado. Era 40 más 50, 90, entonces mi polo ahora es este y el polo rotado es ese de ahí. Y nunca me olvido que eso es, ¿en qué? En el hemisferio sur, porque yo me tengo que siempre parar aquí y ver qué sucede. Entonces, si yo tengo el polo ahí, yo distingo hacia un lado o hacia el otro lado, horario, antihorario, viendo de sur a norte, y sé qué pasa aquí. Entonces digo, este polo, si se mueve aquí, yo miro y digo, estoy viendo, y esto de acá, en ese sentido, parado ahí, entiendo que es horario, esta flecha. Y esta otra flecha es antihorario.
Ahora, ¿qué flecha sigue el movimiento del polo de ahí a ahí? Horario, evidentemente. Y ahora yo voy a ver, suponiendo aquí este polo está en otra dirección, pero voy a tomar este eje, este o este, y digo, si este polo estuviese en este punto, en ese punto, el hecho de ser antihorario quiere decir que se mueve en ese sentido hasta algún otro punto, el ángulo correcto. Entonces noten que en proyección eso puede darme fácilmente la idea. Y si yo tuviera otro polo, y tuviera, por ejemplo, el polo aquí a este otro lado, ¿no? Y la proyección del polo fuese ese de ahí a este lado, y por lo tanto el polo fuese ese. Y ahora igual se mueve ese polo en sentido horario. Entonces digo, ha rotado en ese sentido que es horario. Consecuencia, ahí tendría que moverse de ahí a ahí. Y eso representa horario. Entonces no me asusto, siempre me pongo ahí y en la proyección entiendo cómo se está moviendo, horario, y qué es lo que yo debería ver en la proyección. De aquí a aquí, horario, de aquí a aquí, horario. Y al revés, por supuesto, antihorario. Y especifico, hemisferio sur. ¿Qué pasa si realmente tenemos nosotros el caso del hemisferio norte? Entonces el mismo polo yo lo vería ahí arriba. Voy a tomar este eje, ¿no? Y por lo tanto ese polo al otro lado realmente lo tendría que ver aquí. Ese es un polo, que es la misma idea de este otro polo, pero proyectado en el hemisferio norte. No hay confusión, el mismo plano, el mismo polo, pero visto en el hemisferio norte. Y ahora digo, voy a girarlo en sentido horario, ¿no? Eso es lo que yo tenía aquí. Giro en sentido horario, entonces quiere decir ir como estoy yendo. En el otro hemisferio, este ángulo va a representar moverse hasta aquí. Eso es sentido horario en el otro hemisferio, pero sigue siendo sentido horario. Y ese otro polo tendría que estar en alguna posición por aquí, no importa dónde, me imagino, vamos a decir en la proyección, porque es el otro hemisferio, tuviese que ser ese. Y luego en la otra proyección tuviese que llegar aquí, ¿no? Ese es el otro. Entonces, el movimiento horario sería en este otro sentido. Me quedó claro que antes era hacia la izquierda, sentido horario, en el hemisferio sur. El mismo movimiento del mismo polo, si yo digo que mi proyección es del hemisferio norte, entonces va en el otro sentido. El mismo movimiento. Pero si entiendo esto, digo, estoy listo, no me confundo que es horario, antihorario. Sí me tienen que especificar si estoy viendo en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Y bueno, la mayoría, todas hasta ahora, no habíamos pensado que había dos hemisferios, todo habíamos visto en el hemisferio sur. Pero si roto, queda claro que tengo que hacer la diferencia clara de cuál es el hemisferio. Por eso aquí dice, ¿no? Tengo que tener claro cuál es el hemisferio inferior o sur y el hemisferio superior o norte. Y todo va a lucir igual. La única diferencia es que al rotar voy a tener más cuidado. Rotar esta línea, que es la línea A, alrededor de la línea B, que es horizontal. Horizontal 0, 0, en el norte mismo. 40 grados en sentido de las agujas del reloj. Entonces voy a encontrar la línea y rotarla con relación a ese eje horizontal. Ahí está nuestro punto azul, ubicado. Ahora giramos 10, 20, 30, 40 a lo largo de un círculo menor. Entonces todo esto de rotar es tan simple como ir a lo largo de un círculo menor. Y he ido en este sentido de izquierda a derecha. Y me decía, bueno, de izquierda a derecha siempre va a depender del hemisferio que tome. Entonces, si tomo el hemisferio sur, de izquierda a derecha, va a querer decir moverse en ese sentido y eso es antihorario. Pero si tomo el hemisferio norte, es en sentido horario. En especial en este ejercicio me decía en sentido de las agujas del reloj. Entonces, en este video no está claro, pero por favor que les quede muy claro. En este caso es el norte, en este video. Entonces he hecho este movimiento, agujas del reloj, de ahí a ahí. Dice ahora cuál es la diferencia. Tenemos una línea dada alrededor de la línea tanto, pero ahora la línea es 90 delta y 0. Sigue siendo horizontal, pero ahora la línea está a 90 grados. Entonces lo primero que de seguro voy a hacer es mover esta línea a la posición norte-sur y después girar eso después de haber movido la línea. Ahí está en 90 la línea verde. Tengo que ponerla a la posición primero norte-sur. Ha llegado a la posición norte-sur y el azul ha rotado con esto. Entonces ahora, en el sentido adecuado, giro los 60 grados y vuelvo mi falsilla a la posición original. Noten qué ha sucedido aquí, dónde ha entrado y dónde ha salido. Volvamos a ver. En primer lugar, contrario a las agujas del reloj, hemisferio norte representa ir hacia la izquierda. Entonces solo giro los 90 grados. Y junto con eso, el punto azul. Ahora elijo dónde es agujas del reloj o no. Y entra a un lado y sale al otro lado. Y ahí cuento los 60. 30 de este lado y 30 del otro lado y vuelvo.
Y tengo que ver una vez más eso para entender cómo se rota. A que sentido contrario a las agujas del reloj, moverse a la izquierda y tiene que moverse 60, 30 hasta que se sale y entra por el otro lado. Primera idea, todo a norte-sur. Todo a norte-sur y con ella la línea. Ha quedado ubicada y cuento. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y creo que hay un pequeño error, pero 60 en total. Y después vuelvo. ¿Dónde ha entrado y dónde ha salido? Ha entrado por un hemisferio y ha salido por el otro hemisferio. ¿Por qué? Podemos ver eso otra vez aquí. Ahora nos ha dado un polo y en ese polo nosotros estábamos en una cierta posición en el hemisferio norte. Utilicemos otro color. Digamos, ahora vamos a utilizar este color, el del ejercicio. Y nos decía es en sentido antihorario. Entonces estábamos en alguna parte aquí y nos decía ahora gire de tal manera que gire cierto ángulo y al girar llega al otro hemisferio. Pero estamos en el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces decimos, este punto tiene que trazarse en la línea y llegar a este punto. Ese es el hemisferio norte. Consecuencia, no puedo dibujarlo yo tan fácil aquí. Tengo que dibujarlo en el mismo hemisferio norte. Se ha ido al hemisferio sur, pero ha llegado ahí. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se sale de un lado, aquí, y se entra por el otro lado. Primera idea, girar 90. Luego establecer qué es contrario a las agujas del reloj según el hemisferio. En este caso es moverse primero a norte-sur, también la línea azul, y ahí hacia la izquierda, 10, 20, ahí 30, ahí hay un pequeño error, 60. Total 60. Y eso quiere decir ha entrado por un lado y ha entrado y ha salido por el otro. No es invento, no es técnica, eso es lo correcto en base a lo que acabamos de ver. Entonces, ahora, ¿qué pasa si está inclinado mi eje? Ahí veremos. Entonces, ese es el eje inclinado. Entonces, tengo que llevarlo hacia 90 grados y ahora en 90 grados llevarlo a la horizontal, todo junto. El azul también, a la horizontal. Mi eje no importa cuál era, a la horizontal. Y cuando llega ya a 90 grados, estoy en el caso anterior, luego al norte. Y ahí el giro que venga, que ya sé cómo hacer esos giros a lo largo de mis líneas, círculos menores. Entonces, y después otra vez a la posición original, por supuesto, ¿no? Otra vez a la posición original. Tengo ahí una línea que representa un eje. Ahora este eje no es horizontal. Y tengo un polo o una línea que voy a rotar con relación a este eje cualquier ángulo. Entonces, debo hacer que este eje termine en la posición norte-sur horizontal, porque así puedo usar los círculos menores. Eso es lo que entiendo, en la dirección necesaria. Por lo tanto, debo hacer que esta línea termine en la horizontal y después girarla norte-sur. ¿Cómo puedo hacer que esta línea termine en la horizontal? Moviendo ese punto de aquí y luego recorriéndolo hasta aquí, contando ese ángulo. Veamos otra vez el video que nos muestra eso y después lo que ya he hablado hasta ahora. Entonces, una vez más, mi eje no es horizontal. Entonces, tengo que volverlo horizontal. Ahí está. A la línea este-oeste. ¿Cuánto cuento? Específicamente 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Horizontal. Todo giro 70. Ahora a la posición norte-sur para poder rotar. Ahora roto lo que tengo que rotar, pero ya está todo claro. Los ángulos en sentido horario, antihorario, lo que me pida, como he aprendido. Y luego vuelvo a donde debo volver. Entonces vuelvo a 90 grados y ahora vuelvo ¿cuántos eran? 70 grados de inclinación. Y ahora ese es el plano rotado. Ahí está. Luego vienen los círculos. No es complicado. Aquí tenemos una falsilla y miramos en la falsilla el norte, el sur, el este y el oeste. Y vemos esto y decimos, yo ya sé que esto es ángulos iguales. Y digo, voy a dibujar un círculo que tenga un cierto ángulo en el centro. Y aquí está el círculo 1. Y especialmente digo, ese círculo va a tener un radio de 20 grados. ¿En qué se va a aplicar? Ya vamos a ver después. Pero el día de hoy quiero aprender a hacer eso. Y digo, el radio de ese círculo es 20 grados. Eso quiere decir, aquí está, que debo yo para ese círculo pensar en el centro y decir el centro del círculo es un punto y está en el centro del estereograma y el radio es 20 grados. Entonces cuento 10, 20, porque dos círculos mayores, 20. Cuento 10, 20 al otro lado, 10, 20. Agarro mi compás, pongo centro ahí y le doy una vuelta y ya tengo el círculo. Y va a coincidir con que además toca ahí a 20 grados y toca ahí a 20 grados y el radio aquí es 20 grados y en otro lado es 20 grados y en otro lado es 20 grados. ¿Por qué?
porque el círculo se dibuja de forma perfecta con compás en proyección de ángulos iguales. Nada más. Y luego digo, ahora yo quiero dibujar otro círculo, pero ya no en el centro. Y digo, es otro punto que tiene un centro conocido. Y digo, cambio de color aquí. Y digo, ¿cuál es ese otro centro? Este de acá. ¿Cuál es la dirección de ese centro? Dirección 90 grados, inmersión 10, 20, 30. Conocen el centro y ponen punto de ese círculo. Y ese círculo que tiene ese centro que ya no está ahí, tiene 30 grados de radio. Entonces uno cuenta 10, 20, 30, 30, no, ya no 20, entonces ahí. Y al otro lado también 30, 10, 20, 30, y llega ahí, perfecto. Y no tiene por qué caer en el centro ahora. El punto es el correcto, es el centro de ese círculo, pero geométricamente no está en la mitad, porque obviamente estos 30 representan una mayor longitud que aquí. No importa, yo ahora agarro mi regla y digo, ¿dónde estará realmente el centro entre este punto y ese? Y digo, a ver, si agarro la regla va a estar más o menos aquí. Pongo mi compás ahí y tengo este radio conocido, es ese, y es el mismo a este otro lado, ¿no? Porque he puesto al centro y ahora con el compás trazo ese otro círculo. Esa es la manera en la que debo trazar esos círculos. Perfecto. Y lo mismo para un otro círculo. Ahora yo digo, voy a poner centro aquí. Entonces digo, ese círculo tiene centro 270, 20. Se nota, ¿no? 270 del norte aquí y la inmersión 20. Y este círculo tiene un radio de 10, 20, 30, 40. Esa línea. Y al otro lado, 10, 20. Y aquí ya se me acabó. Entonces, 30, 40. Entonces, este círculo representa ese punto y al otro lado, este otro punto. Ahí hay 40 grados en ambos lados. Y por supuesto, yo agarro esta misma distancia y la puedo llevar aquí, porque para que vaya aquí le hacen falta 20, que son esta distancia física en el estereograma, y la puedo poner aquí y es la misma. Esa es la misma de acá. Entonces, ese punto llegaría ahí. Y ahora, ¿qué hago? Conociendo aquello, yo tomo una regla, veo la distancia entre estos dos puntos, este de acá y ese, y tomo la mitad, igual que hice, que no tiene por qué caer en el mismo punto, ¿no? Entonces tomo la mitad y veo que esa podría ser, por decir algo, no estoy viendo bien la mitad, pero si cae ahí, ahora sí trazo de ese punto ese radio que es la mitad. Y evidentemente saldría aquí, pero ya no lo dibujo. Entonces digo, ¿dónde entraría ese radio? A este otro lado. Y con ese mismo radio es que yo trazo esa proporción, ¿no? Porque ese radio igual está a una distancia, entonces equivale a ponerlo ahí y ahí pongo el radio. Y esos son los círculos, cómo se dibujan círculos. Aquí he utilizado la línea este-oeste para dibujar cualquier punto, entonces de esa manera he podido pasar de un lado a otro en la misma línea menor. Si mi círculo estuviese en cualquier otro lugar y diría, por decir algo, el centro está aquí, cualquier lado, entonces sin ningún problema giro eso ahí y trabajo como acabo de decir. Está bien, gracias. Ahora, ¿qué pasa si nuestro círculo lo queremos dibujar en otra proyección, una de áreas iguales? Entonces, en el centro es lo mismo, no hay problema. Se nota el círculo perfecto, 20 grados y no hay lío. Como es de áreas iguales, el otro círculo que tiene esa posición y tenía 30 grados, ya noten la variación. Y el otro lo propio. Entonces, se nota que no es cuestión de poner el compás ahí y listo, ¿no? Hay una pequeña variación. Es porque las áreas son iguales. Entonces, vamos a decir, como no hay compás, se puede, por supuesto que se puede, y voy a utilizar cualquier medio para hacer eso. Uno, ¿cómo puede dibujar círculos y hacer cosas con este programa? Este programa con mucha calma puede hacer todo lo que hemos visto. Pero bueno, ya no digo más, el programa puede hacer todo.